Un administrador de base de datos, también conocido como DBA en sus siglas en inglés, es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de base de datos. Sus tareas incluyen las siguientes, que una de ellas es implementar, dar soporte y gestionar base de datos corporativas, al igual que crear y configurar base de datos relacionales, ser responsables de la integridad de los datos y la disponibilidad, también diseñar, desplegar y monitorizar servidores de base de datos, también diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento, garantizar la seguridad de las bases de datos, realizar copias de seguridad y llevar a cabo la recuperación de desastres. También planificar e implementar el aprovisionamiento de los datos y aplicaciones, diseñar planes de contingencia, diseñar y crear las bases de datos corporativas de soluciones avanzadas, analizar y reportar datos corporativos que ayuden a la toma de decisiones en la inteligencia de negocios y por último producir diagramas de entidades relacionales y diagramas de flujo de datos, normalización esquemática, localización lógica, física de base de datos y parámetros de tablas. Funciones del DBA. Algo importante es que el administrador de datos no es lo mismo que un DBA, ya que este es un profesional en procesamiento de datos. Su tarea principal es crear la base de datos en sí, poner en vigor los controles técnicos necesarios para apoyar las políticas dictadas por el administrador de datos. El DBA se encarga también de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema y de proporcionar otros servicios de índole técnica relacionados. El DBA cuenta por lo regular con un grupo de programadores de sistemas y otros asistentes técnicos, y su responsabilidad general es facilitar el desarrollo y el uso de la base de datos dentro de las guías de acción definidas por la Administración de Datos. El DBA es responsable primordialmente de administrar la estructura de la base de datos, administrar también la actividad de los datos, así como el sistema manejador de base de datos, establecer el diccionario de datos, asegurar la confiabilidad de la base de datos y confirmar la seguridad de la base de datos. Funciones del administrador de base de datos. El primer punto es definir el esquema conceptual. Es tarea del administrador de datos decidir con exactitud cuál es la información que debe mantenerse en la base de datos, es decir, identificar las entidades que interesan a la empresa y la información que debe registrarse acerca de esas entidades. Este proceso, por lo general, se denomina diseño lógico, a veces conceptual, de base de datos. Cuando el administrador de datos decide el contenido de la base de datos en un nivel abstracto, el DBA crea a continuación el esquema conceptual correspondiente, empleando el DDL conceptual. El DBMS utilizará la versión objeto, en este caso compilada, de ese esquema para responder a las solicitudes de acceso. La versión fuente sin compilar servirá como documento de referencia para los usuarios del sistema. Otro punto es definir el esquema interno. El DBA debe decidir cómo se representará la información en la base de datos almacenada. Este proceso es conocido también como el diseño físico de la base de datos. Una vez realizado esto, se debe crear la definición de estructura de almacenamiento correspondiente, que es el esquema interno, valiéndose del DDL interno. Además, deberá definir la correspondencia pertinente entre los esquemas interno y conceptual. Ya en la práctica, el DDL conceptual o el DDL interno incluirán seguramente los medios para definir dicha correspondencia para las dos funciones. Deberán poder separarse con nitidez. Al igual que el esquema conceptual, el esquema interno y la correspondencia asociada existirán tanto en la versión fuente como en la versión objeto. Vincularse con los usuarios. El DBA debe encargarse de la comunicación con los usuarios, garantizar la disponibilidad de los datos que requieren y escribir o ayudar a los usuarios a escribir los esquemas externos necesarios, empleando el DDL externo aplicable. Además, será preciso definir la correspondencia entre cualquier esquema externo y el esquema conceptual. En la práctica, el DDL externo incluirá con toda la probabilidad los medios para especificar dicha correspondencia, pero en este caso también el esquema y la correspondencia deberán poder separarse con claridad. Cada esquema externo y la correspondencia asociada existirán en ambas versiones fuentes y objeto.
Otros aspectos de la función de enlace con los usuarios incluyen las consultas sobre el diseño de aplicaciones, la impetración de instrucciones técnicas, la ayuda en la localización y resolución de problemas, y otros servicios profesionales similares relacionados con el sistema. Otro punto también es definir las verificaciones de seguridad e integridad, ya que estas pueden considerarse parte del esquema conceptual. El DDL conceptual incluirá los medios para especificar dichas verificaciones. Definir procedimientos de respaldo y recuperación. Cuando una empresa se decide a utilizar un sistema de base de datos, se vuelve dependiente del funcionamiento correcto de ese sistema. En caso de que sufra daño cualquier porción de la base de datos por causa de un error humano o una falla en el equipo o en el sistema que lo apoya, resulta esencial poder reparar los datos implicados con un mínimo de retraso y afectando lo menos posible el resto del sistema. Por ejemplo, la disponibilidad de los datos no dañados no debería verse afectada. El DBA debe definir y poner en práctica un plan de recuperación adecuado que incluya, por ejemplo, una descarga o un vaciado periódico de la base de datos en un medio de almacenamiento de respaldo y procedimientos para cargar otra vez la base de datos a partir del vaciado más reciente cuando sea necesario. La última función de un DBA es supervisar el desempeño y responder a cambios en los requerimientos, ya que su responsabilidad es organizar el sistema de modo que se obtenga el desempeño que sea mejor para la empresa y así realizar los ajustes que son apropiados cuando cambian los requerimientos.